Hola mis amados hermanos, Dios los bendiga, Él haga su voluntad para siempre, nos ayude. Sabemos que estamos en tiempos finales, la venida de nuestro Señor Él está a las puertas, eh, todas las cosas están más que manifiestas, aunque el hombre quiera ocultar, quiera vivir una realidad a su forma, en su comodidad, seguir viviendo eternamente en este mundo. Pues la naturaleza y todo demuestran que la veracidad de la palabra de Dios, la veracidad de las escrituras, la veracidad de la palabra escrita de Dios y la veracidad de su palabra viva. Y cómo en los tiempos las señales se cumplieron y cómo el Señor ha cumplido siempre su palabra. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Les quería compartir la palabra escrita en Mateo 4:18. Dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacob, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca de Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. O sea, para que vean cómo el Señor juntó a sus discípulos. Y sus discípulos no prefirieron lo del mundo, lo siguieron a Él sin reproche al instante. Para que vean por qué nuestro Señor los escogió. Para que vean cómo eran como Él quería que fueran sus discípulos. Bueno, mis hermanos, ahí se dan cuenta lo que nosotros fuimos llamados. ¿Por quién fuimos llamados? ¿Por quién nos enseña a ser pescadores de hombres? Entonces, debemos entender que por la misma palabra escrita, mis hermanos, Él nos manda a exhortarnos unos a otros, a tener paciencia los unos con los otros, porque no todos vamos a tener la misma capacidad, no todos vamos a ser iguales, mis hermanos, pero debemos entendernos y comprendernos, unirnos, mis hermanos, en el Señor. Primero que nada, pedirle a mi Señor y a su Espíritu Santo que Él hable por medio de su siervo y traiga a la memoria lo que quiero recordar, mis hermanos. Porque el Señor me dio un sueño el cual no entendí a simple entender, pero cuando estaba orando, el Señor me lo dio a entender y me lo hizo recordar, porque ustedes saben que a veces hay sueños que a ti se te van. O sea, se van y los olvidas y ya. Y es como que nunca hubieran estado. Pero de haber soñado, al levantarme, oré y me acordé. Me lo recordé y en la oración le decía a mi Señor que Él me lo recordara y no me lo arrebatara para usarlo para mostrárselo a mis hermanos también. Bueno, mis hermanos,
Entonces, los que somos llamados por Cristo, somos llamados para labrar, para trabajar, para dar semilla, para pescar. Toda una obra en el reino de los cielos, mis hermanos. Toda una obra de trabajo. O sea, el terreno está dispuesto. Como decía, la mies está madura. Pero los obreros son pocos. O sea, los que quieren trabajar son pocos. Rogad al Señor de la mies que mande obreros a su mies. O sea, hay que pedir también que el Señor mande más obreros, más hijos del reino para trabajar, dispuestos a trabajar. Entonces eso lo dijo nuestro propio Señor. Es algo que debemos tener muy en cuenta. Y de nosotros mismos, decirle al Señor que nos dé fuerzas para poder trabajar en el reino de los cielos. Bueno, mis hermanos, ha pasado todo el día, pero en el Espíritu Santo le voy a pedir que me haga recordar y haga hablar lo que sea de beneficio. Bueno, estaba yo, mis hermanos, en el centro, como el centro de la ciudad, o le llaman la plaza también. Iba a pasar por ahí, me acuerdo. Y déjenme recordar en el espíritu, mis hermanos, para eso necesito mis ojos. Al contrario, nuestros sentidos carnales nos separan mucho, nos distraen mucho. Son distractores muy grandes para el espíritu. Por eso al orar necesitamos cerrar los ojos, necesitamos paz, necesitamos silencio, necesitamos privacidad. Bueno, estaba yo y iba pasando por el centro, estaba allí. Entonces, mis hermanos, llevaba peces. Llevaba peces vivos. Y no quería que murieran. No eran inmensa cantidad, pero tampoco pocos. No eran chicos ni gigantes, pero no me caían en una tineta o en un tarro, en un balde o como le llamen en su país, pero de esos plásticos donde uno puede echar agua. Como así, o hay otros más grandes, de como 3 litros y medio o 5. Hay otros de 20. No me caían ahí. Y en la visión yo quería ir a la iglesia. O sea, el Espíritu me estaba dando el sentir. Yo quería ir a la iglesia. Pues sabemos que la iglesia es espiritual. Quería ir a reunirme en la iglesia con mis hermanos. Pero no quería que murieran mis peces. Y yo decía en un tarro, pensaba yo en mi lógica, decía en un tarro con agua, van a morir. Porque va a ser la misma agua siempre. Y lo verdadero pues de los peces es que ellos necesitan moverse, que el agua esté en movimiento y ellos vayan cambiando un agua nueva siempre. Y ellos también, si el agua está quieta, ellos moverse para ir tomando nueva agua. O sea, en el espíritu es como el que quiere vivir en el evangelio. Si el agua que tú recibes, tú puedes estar quieto, pero tienes que tener nueva agua, nuevo espíritu, nuevo conocimiento cada vez más. Y si no, tienes que tú moverte a adquirir nueva agua, como pez. Como pez o pescado, o sea, atrapado de Cristo. Pero yo no quería que se murieran mis peces. Que el Señor me mostró que era como peces que eran míos, que yo había agarrado.
Como le digo, no eran muchos ni pocos, no los podía meter en un balde. Y si lo hacía caer ahí, iban a caer porque muy justos, y el agua que iba a haber ahí era muy poca, y en un poco de tiempo iban a querer oxígeno para respirar, y el agua que estaba ahí pues ya no iba a tener oxígeno, porque ellos rápido iban a sacar el oxígeno de ese poco de agua quieta, porque el agua también tiene que estar en movimiento para oxigenarse, para tomar nuevas partículas de oxígeno y volver a su estado más oxigenado de agua, o sea, más natural. Y toda esa lógica pensaba yo. Y yo decía, no quiero que se muera mi especie. El amor que uno tiene por sus hermanos y por todos. No quiero que se mueran mis peces, decía yo. Y lo tomaba en un tarro y decía, no. Y después pensé en un tarro más grande y decía, ahí van a caer, pero aún esa agua va a ser muy poca para dejarlos ahí. Ellos tienen que tomar agua fresca, nueva, con aire, para poder respirar. Pero tampoco quiero que se me vayan. O sea, tampoco quiero perderlos. ¿Cómo lo hago, Señor? Y había una pileta en la plaza. Bueno, antes había, ya no hay nada. Solo queda una muy chiquita. Pero me acuerdo que una vez al alcalde se le ocurrió hacer una que ocupaba casi toda la plaza. Parecía una piscina grandota. Pero la taparon, pues era muy grande. Y ahora queda una chiquita. Pero en el sueño recuerdo que era una piletota grande. Y tenía al centro algo así y en la orilla era como un canal, como un río, y había una corriente que iba girando de agua, y al centro había como la misma pileta con tinas de agua o como pozas de agua, pero que también se iban cambiando. Entonces recuerdo que yo me bajé ahí, nadie se quería meter a esas aguas, para empezar. Eso representa algo muy claro. Nadie se quería meter a esas aguas, y los que se metían había muy pocos allí. Entonces, como nadie se quería meter a esa agua, yo decía dentro de mí, ay, pero va a ser vergonzoso porque nadie se quiere meter allí. Pero yo no quiero que mueran mis peces, decía yo. Así me importaban mis peces a mí, ¿no? Que ya eran míos, estaban en la red. Entonces yo decía, no importa la vergüenza, mi Señor me ha enseñado otras cosas, así que no me interesa. Yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Y me metí en eso que era como una pileta, pero entre río. Y, y como que dije, voy a echar mis peces en una malla, entonces así los puedo tener donde haya corriente y ellos puedan oxigenar y tomar el agua con oxígeno nuevo y no van a morir y no se van a ir. O sea, los voy a tener libre para que respiren bien, para que estén bien, pero que no se me vayan. No quiero perderlos. Y... Pero dije, yo quiero, es que aquí también está fácil para que venga otro y me los quite. Y pues el que toma cosas que son ajenas y no le cuestan mucho, pues no le importa y las mata. También tiene un significado. O sea, las ovejas son de Cristo y Él pagó un precio, para Él valen mucho. Pero para los lobos, los ladrones que llegan y toman lo ajeno, no les importan nada las ovejas, que se mueran. Les roban el dinero, les sacan la lana, se apacentan a sí mismos y que se vayan al infierno. Por eso que importa predicarles la verdad. Entonces dije yo, eh, pero no quiero que me la saquen,
Tiene que ser un lugar que estén bien y que no venga otro a arrebatármelas o a sacarlas. Entonces me pasé al lado donde estaba, al medio, donde no pasaba ese río que iba cambiando, pero ahí había agua que igual iban a vivir. Y los metí en un lugar donde solo yo sabía, pensando en que tenía que ir a la iglesia. Preocupado de mis peces. Y luego de eso, en el sueño me vi en la iglesia, pero también estaba preocupado de mis peces. Y cuando los vine a buscar, recuerdo que estaban mis peces, los tomé en la malla donde estaban, y no quería que sufrieran tampoco que se maltrataran. Entonces los tomé en la malla y después me iba saliendo de ahí, y los dejé en las corrientes con aguas que habían y que iban circulando, para que se fortalecieran y se oxigenaran bien. Porque yo decía dentro de mí, tengo que echarlos a una tineta, a un balde, y moverme rápido para llevarlos a un lugar más amplio para que no se maltraten ni sufran. Pero tienen que ir bien fuertes ya. O sea, que estén bien en su oxígeno y en todo, para que soporten la dificultad. O sea, igual tienen que entender que también tiene un significado de la palabra que predica los siervos de Dios, que sea un alimento que prepare a los siervos, a las ovejas o a los hermanos, para que soporten la prueba, soporten la dificultad, porque hay un momento en que tienen que pasar la dificultad para llegar a otro lugar, para avanzar en el camino del reino de Dios, y tienen que recibir una palabra que les tenga fuerte su espíritu para soportar ese trayecto, esa prueba, y no morir en el intento. Entonces imagínense los que les predican a sus seguidores, o seguidores porque en realidad no son hermanos, no son del reino de los cielos realmente, y siguen a hombres, y el que predica también no es más que un lobo. Cuando les impregnan alimento espiritual en sus espíritus de prosperidad, del dinero, de pacta con Dios y te va a bendecir en todos los ámbitos de tu vida, en tu finanza, o va a destruir a tu enemigo, pacta con Dios y esto y lo otro. Y Dios te va a prosperar, te va a dar todos estos lujos y cosas en la tierra, prometiendo puras cosas cómodas y fáciles, mis hermanos. Entonces almas van para allá a esperar todo lo bueno, lo cómodo. Y en el momento de la dificultad comieron un mal alimento. No se prepararon bien. Entonces van a caer, mis hermanos. Bueno, pero estábamos en lo de los peces y lo estaba yo ahí en el río que pasaba, como era un río en círculo que iba girando el agua, pero era una pileta grande. Entonces yo lo gané en ese río para que se restablecieran. Pero luego recuerdo que por allá habían gente como muy sucia. Pero yo dije, no, pero es tan sucio. Pero lo sucio no importa, Señor. No me da asco lo sucio físico. Pero luego empezaron a ser sucio, pero más contaminado. O sea, a un nivel extremadamente. Y me di cuenta que no era una suciedad solo exterior de pobreza, de ropa rota y suciedad de lo físico, sino que era una suciedad interior, una suciedad que es espiritual y que contamina. Entonces habían dos y yo dije, no importa. Y empiezo a ver que de ellos empieza a caer suciedad al agua. Y se empezó a enturbiar, estaba clarísima, se empezó a enturbiar hacia salir de ello. Y yo dije, no, voy a tener que sacar rápido a mis peces.
Eso también va en el arrebatamiento, mis hermanos. Voy a tener que sacar rápido a mis peces porque se van a dañar. Porque están enturbiando el agua, la están contaminando y si los dejo ahí se van a morir. No van a poder respirar y van a morir. Entonces quedé en eso. Yo recuerdo que empezaron a enturbiar el agua y yo dije, no, son inmundos. Y quedé en eso de sacar a mis peces y sacar un poco de agua con mis peces para llevármelo y que vivieran. Eso tiene mucho que ver con el arrebatamiento, mis hermanos. Porque esos dos seres inmundos que habían ahí que se metieron al agua y con su sola presencia el agua empezó a salir de ellos como una cosa que ponía negra, turbia el agua y la contaminaba. Ese es el pecado, es la inmundicia del pecado. Y los peces que yo tenía ahí cuidando somos nosotros, mis hermanos. Y eso va a ser nuestro Señor. Eso está haciendo Él ahora. Él está viendo. Él nos está manteniendo de la mejor manera. Con prueba y todo, pero de la mejor manera, mis hermanos. Él lo menos que quiere es hacernos sufrir. Pero tenemos que sufrir, tenemos que ser probados, tenemos que demostrar lo que realmente somos dentro, porque así nuestro Señor sabe cómo trabajarnos, qué pruebas, qué dificultades darnos para acomodar nuestro corazón, como lo hemos hablado en otras veces. Pero prácticamente esos dos seres eran el pecado y cómo contaminaron luego las aguas. Y si yo dejaba mis peces ahí, se iban a morir, porque ya no iban a poder respirar, no iba a haber agua con oxígeno limpio. Y se iba a morir, no, iban a morir. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? El significado grande, porque Él vino y dijo, los voy a hacer pescadores de hombres. O nos dio el ejemplo de la viña, que hay que trabajar. Entonces el Señor me demostró cómo habían peces, cómo ya tenía peces en mi red. Y como es uno, siempre quiere cuidar sus animales y todo, que no mueran, pues yo también quería cuidar esos peces. Y tenía que dejarlos en un lugar seguros. Eso es la predicación, mis hermanos. No siempre cuando predicamos va a quedar algo en alguien, va a quedar parte de la obra de Dios en nosotros. Entonces, tiene todo tiene esa representación, pero esa agua que contamina, en esa parte, mis hermanos, Espíritu Santo, en esa parte donde cuidaba bien, quería cuidar a mis peces y no quería que se maltrataran, pues somos todos nosotros, mis hermanos, como nuestro Señor nos cuida mucho, no quiere dañarnos. Y las pruebas que nos manda a veces, en realidad, son poco severas para lo que deberíamos soportar. O sea, Él es muy suave con nosotros. Por eso no debemos abusar. Y esos peces que Él mandó acá y que los quería cuidar, pues se los tiene respirando. Es como esos peces necesitan otro aire. No el mismo aire del mundo, no lo mismo del mundo. Y ese es el agua oxigenada. Son aguas vivas que vienen de Dios. Y eso va en la palabra, va en muchas cosas espirituales, mis hermanos. Y el mundo quería meterse en esa pileta. O sea, el pecado se quería meter en esa pileta. Esos son los falsos predicadores que hay hoy en día. Y están enturbiando esa agua. Están envenenando la palabra
escrita y hablada. Están metiendo pecado en eso. Y eso significa el arrebatamiento, mis hermanos. Tiene eso significado. Porque nuestro Señor está viendo que esa agua se está enturbiando. Y que los que están respirando de esa agua para vivir, de sus aguas que son de Él, se ha metido pecado en medio. Y si Él nos saca a su pueblo, a sus peces, con su red, no los saca y los lleva a aguas limpias, se van a morir. Y eso me está mostrando mi Señor por medio de ese sueño. Aparte que me mostró también por la predicación, todo lo que Él ha hecho por medio mío, cómo uno ama a sus hermanos, o lo que se gana por la predicación, porque de verdad uno ama mucho a sus hermanos. Por ejemplo, Pablo amaba y ama mucho todo lo que él hizo, y cómo los cuidaba con cartas, cómo los quería ir viendo siempre que estuvieran firmes en los caminos del Señor. O sea, nosotros igual, mis hermanos, tenemos que cuidar todo los trabajos que vamos haciendo, estar pendiente, animarnos unos a otros, porque el diablo nos quiere destruir. Y los únicos que recibimos consuelo los unos de los otros somos nosotros mismos, los hijos de Dios, y de parte de nuestro Padre y su Espíritu Santo. Pero Él y su Espíritu Santo nos utilizan a nosotros, mis hermanos. Y si nosotros no le queremos oír en nuestro corazón, y somos siervos ciegos y desobedientes que no estamos velando, prácticamente no vamos a hacer lo que Él nos manda. Muchas veces Él nos va a mandar a visitar a un hermano, a darle palabra, y no lo vamos a querer hacer. Y vamos a ser culpables de la muerte de otro. Entonces debemos ser muy fraternales, mis hermanos, porque el tiempo es corto, porque hasta lo que se llama evangelio, lo que los hijos de Dios, la palabra de Dios escrita y hablada y exhortada por siervos de Dios, esas aguas que bajan del cielo para que nosotros respiremos como peces del Señor, como peces de Cristo, se están contaminando. Y tal cual yo estaba viendo en mi sueño, estaba viendo cómo se esparcía esa contaminación de esos dos seres que se metieron en las aguas. Eran dos seres, mis hermanos, en forma de hombre, así tal cual era yo, más o menos, pero todos sucios, inmundos, y su inmundicia venía de adentro. Porque eran inmundos y yo dije, pues lo pensé como diciendo lo que Dios me ha enseñado. Pues dije, pues se quieren limpiar ellos en las aguas, pero no me da asco su ropa sucia ni nada. Y empecé a ver cómo empezaba de adentro a hacerse más inmundos, como más, terminaron como en una semilepra haciéndose, y vi como el agua se iba volviendo negra, y yo dije, no, esto está mal, dije yo, esto está muy inmundo, esto no es algo normal. No son seres normales, son inmundos. Y empecé a ver cómo empezaba a esparcirse en el agua, y yo teniendo mis peces, mientras todavía el agua que rodeaba a mis peces seguía transparente, pero empecé a ver que se empezó a enturbiar y iba a alcanzar a mis peces, y yo dije, ya llegó la hora de sacarlo, antes que alcancen a tocar esas aguas que se están inmundizando. Y quería tirar la red y con el tarro sacar el agua para llevármelos. Eso va a ser nuestro Señor, porque Él no nos quiere dañar. Entonces eso va a ser nuestro Señor, porque las aguas que nosotros necesitamos para estar vivos, la palabra de Dios verdadera, esa palabra de Dios como agua pura, como un cristal, limpia del cielo, se está contaminando, mis hermanos. Hay seres inmundos, espirituales,
como las visiones cuando se paraba un ángel en el río o se paraba un ser a un lado del río, un ser a otro lado del río. Pues esos seres ya se han parado en el río. Y son seres inmundos. Y ese río son el mundo, todo el mundo y todos los seres vivientes que hay aquí. O sea, ese río. Y los seres ya se pararon en ese río. Y están inmundizando. Son ángeles de destrucción de parte de Dios para que se cumpla su palabra. Y por eso que en los últimos tiempos vendrán muchos falsos, muchos engañadores, muchos falsos profetas, y harán prodigios grandes, que si fuese posible engañarán aún a los escogidos. Todo eso estamos viviendo, mis hermanos. Pero son señales engañosas, cosas de mentira. Y eso está enturbiando esas aguas. Y el Señor está viendo cómo eso se va enturbiando cada vez, incluso iglesias que estaban bien, mis hermanos. O sea, lugares de reunión donde se reunía gente que estaba bien. Está pereciendo. Se han vuelto a la prosperidad, se han vuelto a un evangelio muerto en estos últimos tiempos. Y Él tiene sus redes con peces, ni pocos ni muchos. Porque yo mi red era bien prudente. Recuerdo que yo estaba bien contento con mi red porque había hartos peces. No eran pocos, por eso no hallaba dónde meterlos, pero tampoco eran muchísimos. Y yo feliz con mi red. Así está con el Señor con nosotros. Y Él está viendo la red con sus peces, con esos peces que han permanecido en la red de Él. Permanecido, mis hermanos. Él está viendo cómo se están inmundizando las aguas. Ustedes saben que hay feminismo, la igualdad de la mujer, que la mujer ya quiere ser sobre el hombre, o que quiere ser sobre el hombre, pero cuando no le conviene quiere ser mujer, y el hombre quiere ser mujer, y miles de inmundicia, el aborto, y fuera de lo evangelio falso, mi hermano. Fuera de lo evangelio falso. Entonces esos seres espirituales, esos dos seres espirituales que están contaminando, esos dos ángeles de destrucción que están contaminando las aguas, ya están sueltos, mis hermanos, en el mundo hace mucho tiempo ya. Hace mucho tiempo. Y el Señor ya tiene el hacha en la raíz para dar el corte, está a las puertas. O sea, quiere decir que Él está ahí. Es como cuando yo estaba con mi red viendo que el agua que estaba ahí sobre mis peces todavía estaba limpia, para que ellos pudieran respirar hasta lo máximo que pudieran y arreglarse. Y cuando ya empecé a ver que se acercaba la turbiosidad de la inmundicia de los seres, pues yo ya estaba preparando para sacarlos y llevármelos. Pues ayer me demostró eso mi Señor, y se me había ido cuando desperté, pero me puse a orar y el Señor me lo recordó y me dio significado de él, y yo le dije: gracias, Padre, manténgalo en mi corazón, pero igual lo voy a anotar en un papel como para traer el recuerdo de eso, que no se vaya. Y así explicarles este sueño a ustedes, para que vean el significado en el espíritu. Porque muchas veces hay sueños, pero la interpretación depende de Dios, mis hermanos. Para mí fue solo un sueño. En el momento que yo lo soñé fue solo un sueño. Pero en el momento de la oración, cuando ya lo había olvidado todo, porque de hecho al Señor en el espíritu, al traerme el sueño, cuando me puse a orar al despertar, no solo me trajo el sueño, sino me trajo todo el sentir que yo sentía en el sueño. Entonces recordé que en el momento del sueño para mí era solo un sueño, y solo estaba preocupado de mis peces y que no murieran. Pero en ese momento que pensé en todo el sueño, el Espíritu de Dios también me trajo los significados, y que no era un simple sueño, sino que habían entendimientos muy grandes y claros del reino de los cielos en Él. Y eso es lo que le estoy explicando, por medio de Él, mis hermanos. Porque también tiene que ver mucho con nuestro trabajo,
que nosotros somos llamados a pescar también. Somos de Cristo, somos trabajadores y nosotros también tenemos que cuidar nuestro trabajo. No podemos descuidar lo que estamos haciendo en el Señor, mis hermanos. Seguir hablando la buena palabra, seguir en el Señor, cuidarnos en el Señor para que lo que salga de nosotros sea bueno. No dejar la predicación, mis hermanos, porque puede que alguien te esté escuchando y se esté alimentando de la buena palabra de Dios, y en el momento que tú te dejas, es como dejar esos peces ahí, sin ayuda, sin resguardo, y sin en un lugar no bueno para que ellos respiren y vivan. Porque lo que es del reino de los cielos hay que cuidarlo mucho, mis hermanos. Y se los doy como ejemplo en la palabra, como Pablo le escribía a las iglesias. Él iba a un lugar, predicaba, se formaba una iglesia, y luego que se formaba una iglesia, él les daba cartas, los visitaba, les decía cuánto los amaba, para mantenerlos en la fuerza, en la fe. Por eso dice, exhortados los unos a los otros, ayudados los unos a los otros, que nos tengamos paciencia los unos a los otros. No condenemos tan fácil, sino que apliquemos la palabra. Perdonemos las veces que sea necesario. Y si uno hace un pecado, aplicar la palabra, mis hermanos. Y se lo dices, que es malo. Luego se lo dices con 2 testigos. Y luego, pues dilo a toda la iglesia. Porque no se ha arrepentido, mis hermanos. Porque también uno está pidiendo un arrepentimiento del pecado, de saber que si tú haces lo malo, que alguien se arrepiente. Y si se arrepiente hay que recibirlo como hermano. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Entonces debemos ser muy cuidadosos en el Evangelio, no dormirnos, mis hermanos, trabajar, ayudar. No solo ser oidores, sino hacedores. Y eso también lleva un entendimiento grande. No solo ser oidores de la palabra, sino hacedores. O sea, ¿qué quiere decir hacedores? Sino que oímos y hacemos lo bueno que Dios nos pide. Y entre lo que Dios nos pide hacer es predicar, es exhortar. Oración, ayuno, ayudar a nuestros hermanos en todo lo posible, para que este buen evangelio, este buen espíritu del reino de Dios, para justicia, se siga predicando, siga vivo en el mundo, y no que la inmundicia del pecado, de esos malos evangelios, de esos evangelios de prosperidad, evangelios de mentira, evangelios que te predican cosas que muchas veces no edifican ni fortalecen tu espíritu y tu alma para la obediencia a Cristo Jesús, a estar dispuesto a todo por el reino de los cielos, que no importa nuestra vida física, sino que importa aquí estar haciendo la voluntad de Dios, de nuestro Padre, y vivir la voluntad de nuestro Padre, y hasta que Dios quiera estar aquí, y que nuestra carrera termine hasta que Dios quiera, y hasta que nosotros dormamos. Y si no dormimos, hasta que nosotros velemos. Me refiero a la muerte. Si no dormimos, muerte. Si vamos a estar vivos cuando el Señor venga, tenemos que estar velando, atentos en el Señor. Pero aún nuestra carrera termina si nos dormimos antes. Pero nuestra carrera tiene que quedar terminada bien, mis hermanos. Entonces eso nos exige una vida en santidad siempre, una buena vida en el Señor siempre. Porque no importa si yo me dormí antes o morí antes de que llegara el fin, pero hasta allí fue mi fin. Hasta ahí fue mi fin, para allá, eso es lo que yo le voy a entregar al Señor. ¿Se dan cuenta? Y ahí mi Señor va a ver si yo enterré la moneda y no hice nada, lo que Él me dio, el talento, y me va a echar fuera. O si yo lo trabajé. Porque si yo lo enterré y me morí sin hacer nada, ¿qué voy a justificar, mis hermanos?
Entonces hay que trabajar en el reino, hay que ayudar a nuestros hermanos en lo que tengamos. Si no tenemos riqueza física, ayudamos a predicar, a orar por todos. Y nos esforzamos en el reino. Y los que tienen riqueza física, ayudar a los hermanos que no la tienen, para que ellos también tengan y puedan seguir predicando el Evangelio. Y puedan seguir en las cosas del reino de Dios. Somos un cuerpo, somos un pueblo, somos una nación santa. Y estamos en el mundo, pero no somos del mundo, pero estamos en el mundo para traer las buenas nuevas. Somos mensajeros de Dios. Somos sus hijos. Ese es nuestro trabajo. Lo más importante de todo. No nos afanemos en las cosas del mundo. No nos enfoquemos en lo del mundo. Y eso es para todos. Para todos mis hermanos. Porque los que ya se han enfocado en las cosas del mundo prácticamente están caídos. Y si no se vuelven a levantar, no vuelven a abrir los ojos, no vuelven a abrir su corazón, no vuelven a Dios, van a perderse. Porque sus almas están muy débiles. Y en el momento de la prueba no van a estar dispuestos. Van a estar llenos de temor, llenos del diablo, llenos de miedo por las cosas, por las dificultades naturales y aún naturales y aún de la humanidad, de guerras, de persecuciones. Van a estar llenos de temor, llenos del diablo, llenos del mundo. Y no van a poder vivir en la paz de Dios, en la fe en Dios. Y van a negar al Dios que los ha rescatado. Porque en vez de estar llenos de Él, de fe, de poder, de victoria, de paz, de fuerza, de Espíritu Santo, van a estar llenos de duda, de rencor, de miedo. De eso tenemos que llenar nuestras almas, mi hermano, de fe, de amor, de creer en Dios, de estar dispuestos a todo, creer en el reino de los cielos, que es primero, y creer en Dios, que nosotros damos hasta lo que Él quiera. Y si Él quiere que muramos ahora, hasta aquí llegó mi carrera y yo he mantenido la fe. He guardado la fe. He creído en Cristo, he estado en la predicación, por medio de la gracia de Cristo Jesús, he estado dando testimonio de quien me salvó, he estado hablando su verdad y no me he rendido por la misericordia y la gracia de Dios y del Hijo de Dios. Entonces si muero ahora, tengo victoria, he acabado la carrera, he guardado la fe, como dijo Pablo. Así debemos terminar nuestra carrera nosotros, mis hermanos. Debemos estar tranquilos que hemos hecho lo que Dios nos ha encomendado. Esa es nuestra paz y nuestra tranquilidad. Ese es un morir en Dios, donde tú no tienes miedo de morir, porque para ti es ganancia, es victoria. Y si mueres, gloria a Dios, porque ha llegado el día, su voluntad, y tú te vas a descansar. ¿Se dan cuenta? Diferente al que, aunque se digan en cristiano y evangélico, que el que muere y tiene temor a la muerte, tiene miedo a morir, porque nuestro espíritu quiere decir que no está lleno del Espíritu de Dios, está el espíritu de la tierra, el cual teme a la muerte, porque después de la muerte no sabe qué es lo que hay, y si sabe qué es lo que hay, el que ha hecho mal le espera un infierno, y él sabe que no está bien. ¿Se dan cuenta? Entonces alimentémonos del bien, de la justicia. Seamos nación santa, seamos pueblo santo, como Dios lo pide, mis hermanos. Como Dios lo pide. Cuidemos todo el trabajo, cuidemos lo del reino. Amémoslo los unos a los otros. Hagamos lo que Dios nos manda, mis hermanos. Eso es lo que nos dice por su palabra escrita. ¿Qué más claro quieren recibir las cosas? ¿Por qué? Teniendo ganas, teniendo ansias de oír, porque dice se amontonarán mucho
por tener ansias de oír cualquier cosa, tras engañadores y tras lobos rapaces, teniendo ansias de oír. ¿Por qué le quieren creer al que les dice, el Señor te va a bendecir, te va a dar más dinero, si te lo da bien? Pacta con Dios. Dios te ama a tu interior. Si quieres, vístete como te vistas. Si quieres, haz lo que haz. El Señor es amor y todo eso. Haciendo un evangelio de apariencia, un evangelio de dinero, un evangelio de riqueza. Un evangelio que tiene acepción de persona, que al que tiene más dinero, que al que además lo tratan mejor, y al pobre lo tratan más mal. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Eso no es el reino de los cielos. Y muchos están siguiendo eso. Y muchos que el Señor dijo que sería más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar al reino de Dios. Muchos que son ricos están en esos evangelios, engañados por el diablo. Porque ellos tienen su fe en las riquezas, en su altivez, en que ellos son más. Pero no tienen el amor de Dios en ellos. No tienen la humildad, no tienen al Espíritu de Dios. En serio, mis hermanos, yo no sé en qué ha caído el Evangelio que están tan ciegos los siervos de Dios hoy en día. Y hablo de los siervos porque hablo de gente que estuvo bien en otro tiempo. Se han enfriado de una manera tremenda. Esas aguas turbias han hecho morir un montón de peces que estaban en la red de Cristo, pero ahora están en la red de la muerte. ¿Qué esperan para venir a las aguas limpias, a respirar el aire que necesitan, el aire que necesita su alma, el Espíritu Santo que necesita su alma? Están muriendo y no se dan cuenta. Están duros de corazón y no se dan cuenta. Están amadores del mundo, de sus placeres, del dinero y no se dan cuenta. No les importa el reino de los cielos y no se dan cuenta. No tienen amor hacia los demás y no se dan cuenta. No les importa predicar, no les importa que otro se salve y no se dan cuenta. No les importa el resto, sino que son amadores de sí mismos y esperan salvarse solos. Y no quieren hacer nada para salvar a otros, cuando es tiempo. ¡Qué corazón más malo! Así no es el corazón de Cristo, así no es su Espíritu Santo. Entonces, ¿a qué espíritu recibieron? ¿Qué espíritu tienen dentro? Escudriñense en una balanza justa, mis amados, todos, en serio. Esa es la visión que el Señor me dio. Él ya viene por su pueblo. Él va a arrebatar a sus peces que le quedan en su red, que están respirando agua limpia todavía, agua limpia que les da oxígeno, un oxígeno que, pues el agua limpia para un pez, mis hermanos, y que está en movimiento, que tiene oxígeno, es como respirar. Sienten bien. Y así es el agua de Dios. A eso me refiero yo, que el agua turbia, los problemas que te quiere dar el diablo, pues yo lo vivo, mis hermanos. Problemas que te quiere dar el diablo, y tú vas con el agua de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias, Señor, porque usted está conmigo en todo momento. Esfuérzate y sé valiente, yo estoy contigo en todo lo que hagas. Vamos, yo estoy con vosotros hasta el fin. Ese es el aire para tu alma, que te puedes estar tranquilo a pesar de todas las cosas que el diablo quiere echarte encima. A esos peces el Señor viene a arrebatarlos, porque las aguas se están contaminando. Ya están los seres vivientes malignos de destrucción sobre las aguas. Sobre las aguas. Las aguas representan muchedumbre de gente.
de gente que dice seguir el Evangelio. Iglesias enteras de millones de personas. Pero se han metido seres vivientes inmundos ahí. Y se están esparciendo esa inmundicia. Está esparciéndose ese pecado y ese mal, disfrazado como si fuera el reino de los cielos. Y no lo es. No es agua pura, es agua envenenada. Y todos los que van a respirar esa agua van a morir. Y cuando esa inmundicia va a querer alcanzar a los peces que están en la red de mi Señor, que no son muchos ni pocos. Es una cantidad prudente. Él los va a sacar. Antes que quiera esa agua contaminarlos, Él los va a sacar. Él los va a sacar. El arrebatamiento, mis hermanos. Debemos abrir los ojos del alma. Debemos abrir los ojos del corazón. Debemos dejar de estar viendo con los ojos de carne. Debemos dejar de estar entendiendo con el entendimiento humano. Debemos entender con el corazón. Debemos entender con Dios. Debemos entender con su Espíritu Santo. Pues con los ojos de carne o con el entendimiento de carne, yo ese sueño y esa visión la viví como si fuera un sueño solamente. Pero al ponerme a orar, al despertar y al orar, y eso que pasó un rato, entre despierto y no, pero al orar el Señor me la trajo de nuevo a mi alma, a mi corazón, y me acordé de eso, y empezó a venir un entendimiento en eso, y entendí claro que es una visión del Señor, enviada por Él, y que tenía que explicárselas y exhortárselas, porque es del último tiempo, es para ahora. Porque el Señor me mostró esos seres vivientes ya están parados en esas aguas. Y son todos esos evangelios y tantas cosas raras que están entre medio de la iglesia ahora. En serio. Y cuidado que ellos siguen creciendo. Sigue esparciéndose esas aguas turbias. Y sigue contaminando y matando a más. Tengan cuidado, mis hermanos. Tengan cuidado. Permanezcan en la red de Cristo. Permanezcan en Cristo. Permanezcan en el Espíritu Santo. Busquen a Cristo siempre. No se muevan de esos caminos. No se muevan de allí. No se muevan del Evangelio que han creído. Lean la palabra escrita. Ayunen, oren. Pídanle discernimiento a Dios, pídanle entendimiento, pídanle vida, pídanle aire, pídanle comida para estar vivo, pídanle sentidos espirituales. Es tiempo, mis hermanos, es tiempo. Muy pocos van quedando en esa red, ni muchos ni pocos, pero mayores son los que se pierden. Mayores son los que se pierden. Ese es el entendimiento de la visión, mis hermanos. Los seres vivientes que estaban a un lado del río y al otro lado. Pero son seres inmundos, de muerte, y se están esparciendo en este último tiempo. De ellos está saliendo inmundicia por todas partes y está matando por todas partes. Y el Señor viene a arrebatar a su remanente, a su iglesia fiel, a los que le siguen. Y todos los demás van a ser probados, aunque se hayan dicho cristianos, pero tienen un corazón doble, tienen un corazón muerto. Tienen un corazón apagado, tienen un corazón amador y adorador del mundo, y no del reino de los cielos.
todos van a sufrir y van a ser probados. Van a ser probados. Si de verdad aman a Dios o de verdad son del mundo. Porque el Señor va a enviar a cada quien a su lugar, conforme lo que Él haya recibido en su corazón. Si le recibió a Él lo tiene y se va con Él. Pero si tiene al mundo y al engañador y al diablo, a Él lo tiene y con Él será condenado. Esto es muy delicado. Esto es muy serio. Esto no es un juego, mis hermanos. El reino de los cielos, mis hermanos, está terminando la obra. Está terminando lo que está sucediendo aquí abajo. Está terminando la obra de Dios para salvar a su remanente fiel. Lo está terminando, se está terminando. Se está terminando el tiempo, entiéndanlo, se está terminando. Y esto es muy serio. Esto es muy serio. Esto es muy serio. Esas aguas turbias, esos seres vivientes están enturbiando todo. Van a matar a todo. Tanto. Y Dios los dijo en su palabra. Dijo, y los tiempos serán acortados por causa de mis escogidos, porque si no fuese así, ninguna carne sería salva. O sea, ninguna carne se refiere a los vivientes que aún están en su carne. Ninguna carne sería salva. Los vivientes son los que están velando, los que no se han dormido, los que no se han muerto. Y eso lo estamos viendo, mis hermanos. ¿Se están dando cuenta cuánto que estaban bien están siendo muertos y contaminados? Congregaciones enteras, mis hermanos, que estaban en un evangelio bien, están cayendo en prosperidad, en pecado, adulterio, fornicaciones, mentira. Está terrible, mis hermanos. Esos seres vivientes, apestosos y podridos, ya se pararon sobre la iglesia hace mucho tiempo. Y eso quiere decir que eso ya está actuando hace muchos años, hace mucho tiempo. Y por eso de ahí salieron todos esos evangelios falsos. Eso quiere decir que las aguas turbias están llegando por todas partes. Y eso ya también me explicó claro el Señor, que es hora de sacar su red con los peces que aún permanecen y que estaban respirando agua limpia, para que no mueran. En serio, mis hermanos, esto viene de parte de Dios. Esto viene de parte de Dios. Busca a Dios mientras pueda ser hallado. Arrepiéntete a tiempo. Te lo dice alguien que no te está pidiendo ofrenda, que no te está pidiendo nada. Porque es de parte de Dios. No me interesa. Todo se va a quedar aquí. Yo vivo feliz con lo que Dios me quiera dar. Y lo que me quite, que me lo quite. Pero Él conoce mi corazón. Y Él no va a querer hacerme daño. Y yo tengo una relación privada con Él. Con Él sí tengo confianza. A Él le pido y Él me da. Y si no me da, yo sé que lo hace por mi bien, lo que le pido. Entonces, mis hermanos, esto es muy serio. Esto es muy serio. El Señor va a arrebatar pronto a su remanente. A su remanente. Pronto. Porque los seres vivientes ya están terminando su trabajo, contaminando todo, enturbiando todas esas aguas que estaban limpias. Agua es muchedumbre de gente. Pero los que son de Dios ya no son solo aguas limpias. Ellos ya son peces, son pescados. O sea, ya no son
algo que ande por ahí, sino que pertenecen a Dios, pertenecen a Cristo. Ellos ya tienen dueño. Y su dueño no va a dejar que ellos mueran, que se contaminen y que perezcan. Porque su dueño los ama. Su dueño los cuida y no quiere que mueran. Ese es el arrebatamiento, mis hermanos. Y era tal cual la necesidad que tenía que hacer yo para que no murieran mis peces. Porque yo veía cómo el agua se iba esparciendo y cuando ya decía alcanzar a mis peces, iba a ser así, yo iba a meter la tineta para sacar el agua para que no se maltrataran y a meterlo adentro para llevármelo. Y ya, rápido, así un movimiento rápido, así. Así, y lo saco y me lo llevo. Rápido. Es un arrebatamiento y muy pronto. El Señor me dice por medio del Espíritu que esos seres vivientes inmundos que se pararon sobre las aguas están hace mucho tiempo, años, muchos años ya, desde la venida de Cristo. Pero ya se han esparcido un montón. Ya queda poca agua pura, poca agua limpia para tener los peces aquí que sigan respirando. Esos seres ya contaminaron la mayoría del agua limpia para respirar espiritualmente los hijos de Dios o los peces de Dios. Ya la contaminaron mucho. Esos seres de muerte. Eso es el evangelio que se ve hoy en día. Algo muy contaminado. Ya lo contaminaron mucho. Y el Señor nos va a arrebatar pronto, mis hermanos. Porque si nos deja aquí, el engaño va a ser a tal manera que hasta nosotros vamos a ser engañados. Y yo no dudo nada de su palabra. No hay orgullo para yo decir, no, yo estoy firme en Dios. Yo no. Yo le creo. Y Él dice, y Él me dice claro, que si fuese posible, va a engañar aún a los escogidos. Y que dice, yo adelantaré los tiempos, acortaré los tiempos. Porque si no fuese así, ninguna carne sería salva. ¿Se dan cuenta, mis amados? El Señor viene. Las aguas ya están muy turbias. Es hora de sacarnos. Es el tiempo de sacarnos. Demos el último esfuerzo. Prediquemos, esforcémonos. Él de repente, cuando menos esperemos, Él está viendo. Es igual que yo. Mis peces estaban ahí respirando su agua limpia nomás. Ellos tenían que preocuparse de mantenerse firmes y mantener su agua limpia y aprovechar el tiempo que yo los tuviera ahí para sacarlo y que aguanten. Para que aguanten cuando yo los saque y me los lleve al lugar mejor. Y eso de que aguanten quiere decir que nosotros tenemos que estar fuertes en el espíritu y en fe. Porque tampoco podemos estar a media. Que el Señor venga a arrebatarme y yo diga, me voy o no me voy o tengo miedo. No, tenemos que estar que somos de Dios y somos de Dios. Y por el Espíritu Santo estar firme. Porque si estás en eso, de aquí te quedas. No puedes estar con duda en el Espíritu Santo de Dios. Entonces, mi hermano, el trabajo de los peces era mantenerse firme y aprovechar el agua hasta lo máximo, que yo estaba ahí representando a mi Señor. Y yo estaba viendo de encima, viendo de arriba. Estaba viendo claro cómo separaron los seres vivientes inmundos. Y empezaron a volverse más inmundos cada vez. Y ellos se volvieron más inmundos a donde ellos estaban ahí. Y de ellos salía esa inmundicia. Y después que empezó a salir, salía un poquito de agua sucia. De primero, cuando recién los vi que estaban ahí. Pero cuando empecé a ver que se empezaron a inmundizar y se veían cada vez más terribles, más podridos, y de ellos esa agua que empezó a salir como medio gris, empezó a ponerse negra, y la gris empezó a avanzar primero, pero detrás venía una negra y más negra, yo dije, no, dije yo, tengo que sacar a mi especie ahora, o si no se me muere. O sea, no ahora, pero aproveché el máximo momento, empecé a ver cómo esparcían. La pileta se iba esparciendo de agua negra. Y cuando ya estaba por llegar y acorralar a mis peces que estaban en agua limpia, y yo lo estaba cuidando, yo estaba viendo el momento exacto,
Por eso a eso me refiero cuando Él está viendo allá. Por eso significa que Él está a las puertas, Él está viendo allá. Y cuando ya iban a acorralar a mis peces para que ya no respiraran agua limpia y murieran, porque con agua sucia iban a morir, porque era agua sucia, pero muy sucia, pues yo en ese momento iba a arrebatarlos hacia arriba rápido, así, y con el coso para llevármelo. Eso nos demuestra que Él está pendiente ahí arriba. Por eso nadie sabe el día ni la hora, porque Él está viendo cómo se está esparciendo ese veneno. Pero no quiere que toque a sus peces. Y nosotros como sus siervos, como sus hijos, tenemos que estar en Él. Y Él nos mandó a mantenernos limpios nosotros, a que estemos en Él, predicando, ayudando a los necesitados, amando a nuestro prójimo, amándonos. Y eso es exhortándonos, ayudándonos, dándonos fuerza, ánimo los unos a los otros para seguir, porque así tiene que ser la iglesia. Si yo veo que uno cae, voy a exhortarle, voy a decirle, ¿qué pasó, hermano? ¿Por qué está en esto? Si eso es muerte. Y con amor y con sabiduría. Entiendo que cuando uno está ciego en el mundo piensa que eso es muy bueno, mi hermano, pero no es así, es muerte. ¿Cuánto le va a durar la vida? Y después ya no va a poder gozarse de eso. Si vuelve a abrir los ojos, se va a acordar que es inmundo y que en Dios hay salvación y hay gozo verdadero. Mis hermanos, es en serio. Es en serio. El Señor viene. El Señor viene. Hay cosas que, pues, yo sé que Él viene, pero no entendía tan claro cómo se esparció el mal y esos falsos evangelios, esas mentiras. Y hace mucho tiempo esos seres vivientes se pararon sobre las aguas de la iglesia, enturbiándolas y contaminándolas con agua negra, aguas de muerte. Y eso estamos viviendo hoy en día. Es muy difícil encontrar algo limpio, donde tú respires y digas, qué rica palabra, qué rico me llena mi alma y mi corazón y tengo más ganas de servir a Dios y seguir en los caminos de Dios y me siento con fuerza, con fe, confiado en Dios. En serio, mis hermanos. Muchos predicando por ahí palabra para meterte temor, de que no te vayas de sus iglesias y sigas ofrendando. Pero no te edifican tu corazón para que tú quieras servir a Dios y morir por Dios si es necesario. Si Él quiere que mueras hoy, no importa. Sino que te mantienen lleno de temor, de miedo. Que no salgas de ahí o si no te vas a ir al infierno. Pues donde estés, si estás sin Cristo, te vas a ir igual. Todos ya fueron condenados. La única escapatoria es tener a Cristo realmente. Y eso no va en cuanto dinero des o ofrendes, sino en cuanto entregas tu corazón a Dios. Primero entrega tu corazón a Dios y búscale a Él, y luego ve si Él te dice, tienes esto, ayuda a tus hermanos, haz esto. En serio, mis hermanos. Es que hay muchos que dicen, en serio, mis hermanos, que son falsos y dicen, no, ahora se hizo cristiano. Un cantante, no, ahora se hizo cristiano, pero está cobrando, y esto y lo otro. Pues te voy a decir la primera prueba que mi Señor le ponía y le pone a los ricos. La primera prueba para probar su corazón si de verdad quiere ser hijo de Dios. Decía, vende todo lo que tienes, regálalo a los pobres y sígueme. Ahí van a ver si alguien de verdad ha conocido a Dios y de verdad se ha arrepentido.
Y vean cuántos ricos hay hoy en día que dicen ahora es cristiano, se convirtió, pero siguen en sus riquezas y en sus avaricias a sí mismos. Y lo único que lo hacen para engañar y atraer a más pueblo en pos de ellos. Y el pueblo sigue una fachada, la riqueza. El pueblo engañado. Ellos siguen los que andan en avión, los ricos, los que se visten muy bonitamente por fuera. Porque ellos quieren lo mismo. Porque ellos tampoco andan buscando el reino de los cielos, parece. También quieren cosas de la tierra. Están siendo engañados, mis hermanos. Están siendo engañados. Pues si un rico se arrepiente realmente, que lo demuestre. Mi Señor te dice, todo lo que tienes, dalo a los pobres. Si tienes tanto, dalo a los pobres. Y sigue a Cristo. Sigue a Cristo. De verdad. Predica. Sigue en el Evangelio, busca el rostro del Señor siempre. Ahí vas a demostrar que de verdad amas el reino de los cielos y que todas tus riquezas no valen, y que todas tus riquezas ya no valen nada para ti, porque has encontrado una nueva riqueza. Pero no me vengas a mí a decir que ahora eres cristiano, que ahora eres de Cristo, y no has soltado todas tus riquezas aún. Y aún sigues afanado ganando más. Y aún cuando te has metido al Evangelio estás engañando a los débiles y obteniendo más riquezas del Evangelio, sacando más riquezas de lo que es de Cristo. Cristo viene, Él va a arrebatar pronto a su pueblo. Las aguas se han contaminado mucho. Es muy difícil respirar agua limpia hoy en día. Agua para el alma. Agua que te hace obediente a Dios, que te hace con ganas de obedecer y seguir con todo a Dios hasta la muerte. Agua que te explica realmente en el Espíritu el reino de los cielos y que te enfoca en el reino de los cielos, en la obediencia y no en esta vida ni en las riquezas de esta vida, y te da fuerza a tu alma para la obediencia a Dios, para ser libres, para no tener miedo a la muerte, para seguir a Cristo realmente. Los amo, mis hermanos, Dios los bendiga y Él haga su voluntad para siempre. Abrazos en el Señor, esforcémonos, exhortemos, ayudémonos, levantémonos los unos a los otros, porque el tiempo es difícil. El tiempo es difícil. El Señor ya viene. Los amo, abrazos fraternales en el Señor y sigamos adelante. Amén. Gloria a Dios para siempre. A Dios nuestro Padre sea toda la gloria, la honra y la alabanza por todos los siglos. Amén.